Efectivamente, Asturias se va a situar, independientemente de los estudios, en los puestos más bajos de cifras de crecimiento. Poco importa si es el 1,9% del Centro de Predicción Económica o el 2,4% que anticipa el BBVA. Pero a partir de esa misma cifra, la lectura que nosotros hacemos es completamente distinta, porque lo relevante no es que Asturias se sitúe a la cola del crecimiento. El problema es que nos quedemos al margen de cualquier forma de recuperación. No se están cumpliendo ni las promesas, las mejores promesas de la tradición socialdemócrata de mejora de los servicios públicos, pero tampoco las tablas prometidas por las tesis liberales que nos dicen que lo que hay que hacer es recuperar la capacidad de consumo de nuestros bolsillos, del consumo individual. Las familias asturianas han aumentado su endeudamiento individual. En el último año, un 13%, más de 550 millones de endeudamiento privado. La burbuja retórica de la reactivación nos diría simplemente que eso es el resultado de una mejora de la confianza. Pues no, no es el resultado de ninguna mejora de la confianza, es justo de lo contrario. Cuando alguien pide a día de hoy un préstamo, no lo hace porque confía en que pueda pagar el coche, sino porque ya han transcurrido 10 años de crisis y si quiere seguir yendo al trabajo no le queda más remedio que renovar el coche que ya no le lleva a ese puesto de trabajo. No nos explican que lo que está sucediendo es que perdemos autonomía y libertad, que cada vez dependemos más y somos más vulnerables de esas entidades bancarias que rescatamos con nuestros impuestos. Recordemos que el rescate bancario supuso el equivalente a 30 años del presupuesto asturiano. Y lo que importa no es, insisto, las cifras, no es una cuestión de la horquilla en la que se mueve el crecimiento, sino que se basa sobre algo tan endeble como el bajo tipo de interés y el endeudamiento de las familias y de los asturianos. Es decir, ese crecimiento se sustenta sobre el sobreesfuerzo, no sobre un modelo económico productivo, sino sobre el que cada vez se asuma más sobre los bolsillos de las familias ese crecimiento. Las cifras no dicen nada, aunque las hay que lo dicen todo. Los presupuestos generales del Estado apuntan a que las inversiones en Asturias se reducen en un 30%. Esa es la realidad de la situación asturiana, de la situación de periferia, de que una vez que se le ha devuelto el favor a Javier Fernández apoyando sus presupuestos, nos encontramos con que no se nos ha devuelto el dinero con el que contribuimos. Ese techo de déficit, que es el que marca la ley que estamos hoy aprobando, es un techo completamente arbitrario. La regla de oro del 3% es una regla que tiene que ver con el capricho de la política francesa de los años 80 y con la necesidad de Mitterrand de limitar el gasto de sus ministros, que le escribieron una servilleta, una regla, simplemente para poder limitar el gasto. No tiene absolutamente nada que ver con la teoría económica. El techo de déficit, la regla de oro, no es una cuestión de disciplina económica, es de disciplina a secas. Y Asturias, precisamente por estar en la periferia de los centros de decisión, sufre especialmente esas políticas. No solamente no nos beneficiamos de la apuesta por zonas estratégicas del conjunto del país, es que se nos utiliza como moneda de cambio. Y eso es lo que acabamos de ver cuando se presentan los presupuestos del Estado. Por tanto, el primer problema que nosotros vemos es que esta ley de endeudamiento no propone realmente inversiones. No está hablando de inversiones productivas que generen recursos en el futuro, ni tampoco se trata de inversiones que ahorren recursos para en el futuro poder utilizarlos en otro sentido. Es el resultado puro y duro de una décima más de endeudamiento mendigado a Mariano Rajoy después de su investidura. Y Asturias no puede, como hemos podido comprobar, confiar en los favores de nadie, de la misma manera que la ciudadanía no puede esperar a que su situación se resuelva por las migajas de nadie. Y esto nos lleva automáticamente al segundo problema. Solamente nos tenemos a nosotros y a nosotras mismas y, por tanto, no podemos malgastar ni un solo euro de nuestros recursos. La cuestión de la deuda en Asturias no es de volumen. No le vamos a hacer el trabajo a aquellos que han llevado la deuda del conjunto del país a récords históricos, al 100% del PIB. En Asturias apenas es del 18,9%. El problema es el ritmo de crecimiento. El problema es que se ha quintuplicado desde 2008, que buena parte de la deuda viva, más de 1.000 millones por lo menos, se corresponden con tipos variables que nos hacen más vulnerables, igual que sucedía con las economías familiares, y además que buena parte de la amortización de la deuda se está pagando con nueva deuda. Esa es la clave
que hace preocupante el endeudamiento y su configuración en el caso de Asturias. Es necesario que haya inversiones que lleven a un nivel óptimo los servicios públicos, sobre todo en un momento en el que esos servicios públicos sirven de amparo a quienes peor lo están pasando. El problema es que esto no está sucediendo así. El problema es que la deuda aumenta en 300 millones desde 2007 a 2017, mientras que el gasto público está en 250. Y eso es lo que demuestra que no se están mejorando con la deuda los servicios públicos. Y todo esto en un contexto en el que las tesis fiscales más regresivas se están imponiendo. ¿Cómo pueden venir aquí a pedirnos un endeudamiento de 23 millones cuando acaban de pactar una reforma fiscal que nos va a hacer perder más de 30? Después de haber utilizado eso como excusa para no llegar a un acuerdo presupuestario con otras formaciones. Por tanto, no vamos a bloquear, desde luego, esta iniciativa. Algunas de las actuaciones recogidas estaban en las propuestas que nosotros hacíamos para unos presupuestos bien planificados, donde indicábamos la medida, pero también de dónde tenía que salir el dinero, dónde se podía realizar el ahorro. Pero tampoco vamos a respaldar una iniciativa que, insisto, ni trae inversiones productivas ni permite ahorro de ningún tipo, sobre todo cuando ni siquiera aceptan una enmienda para que esta ley de endeudamiento opaco e innecesario por lo menos sea publicado su contrato. Los asturianos y asturianas no necesitamos que repunte el negocio de los préstamos ni en las tarjetas de crédito. Lo que necesitamos es que haya una economía sostenible, que es la que respalda el bienestar y es compatible con el medio ambiente. De la misma manera que las cuentas públicas asturianas no necesitan techos de déficit de aquellos que son los que más malgastan. Lo que necesitamos es un modelo, un suelo de ingresos sostenible que permita dos cosas: mejorar los servicios y aumentar las inversiones. Las inversiones de la economía real, que es la única compatible con servicios de calidad y no con aquel tipo de inversiones al servicio de una minoría que ya no sabe lo que es pagar un coche con un préstamo, pensando que quizás no puedan llegar a pagarlo.